Salmos 32. La dicha del perdón. Salmo de David. Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, oh, perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Oh Dios, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos en Jehová y gozaos.
Bienvenidos todos a este programa, A los pies de Cristo. Un tiempo para sentarnos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos y reflexionemos en ella. La palabra de Dios es la que sustenta el alma del creyente. Aleluya. En este día vamos a estar viendo el Salmo 32 y se titula La dicha del perdón. Es un salmo de David, es un masquil. Vamos a ver qué es lo que es masquil. Dice el diccionario que masquil es un poema didáctico. La raíz incluye considerar. Es un término que significa instrucción y estos salmos dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá. Hay entendimiento. En plural, esta palabra masquil significa los sabios o los entendidos, pero es una instrucción. Vamos a ver lo que aquí este salmo nos muestra, ¿no? En la forma de instruirnos, ¿verdad? Y tiene que ver, como dicho en el mismo título, ¿verdad? La dicha del perdón. Es una dicha ser perdonados. Somos dichosos porque hemos sido perdonados de nuestras transgresiones. Como dice el Salmo al principio, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el tiempo de antes se cubría el pecado. Vamos a ver lo que quiere decir pecado. El pecado es una transgresión consciente de un precepto religioso. Es decir, la transgresión es la violación de un precepto, de una ley o de un estatuto. Incumplimiento de la ley es transgresión. De una ley establecida, en este caso, por Dios. Es una desobediencia, es transgresión. Delito es un quebrantamiento. Es decir, bienaventurado, ¿verdad? Aquel cuya transgresión, o sea, aquella violación de los preceptos de una ley, ¿verdad? Del precepto de una ley, de un estatuto, ¿no? El incumplimiento de esta ley dice que el Señor lo puede perdonar y cubierto su pecado. Gloria al Señor. Le sigue en el versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es un hombre redimido por el Señor. Bienaventurados somos cuando ya estamos sin culpa delante de Dios por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? No hay culpa de iniquidad. Si vamos al diccionario, podemos ver que iniquidad es maldad, injusticia grande. Nosotros somos malos, hay mucha maldad en el hombre. No lo pensamos así y nos creemos buenos y santos.
Pero sin Dios no podemos ser ni buenos ni santos, porque la maldad está en uno, ¿verdad? Hay iniquidad, iniquidad, hay iniquidad, es una maldad, hay injusticia en el hombre. Pero acá te dice que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño. Ahora viene aquí cambia el tono del salmo. Podemos ver que cambia aquí cuando dice, aquí viene la instrucción o el salmo hablando algo que está pasando o que puede pasar. Dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mientras callé, es decir, cuando nosotros hemos cometido pecado y sabemos que hemos cometido pecado, ¿verdad? Si nosotros callamos lo que hemos hecho, los huesos se envejecen. Estamos en un gemir, no estamos tranquilos. No puede haber tranquilidad en nuestras vidas mientras nosotros sepamos que hemos pecado. Dice que de día y de noche se agravaba sobre él la mano de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han notado esto cuando han pecado, ¿verdad? Que no están tranquilos. Esta es la presión. Es como una presión. Dice que se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nos vamos marchitando. No somos lo mismo de antes de pecar, ¿verdad? Aquí hay otro tono. Aquí el salmista, aquí David, cambia y dice, ha llegado una convicción de pecado. Dice, mi pecado te declaré, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que esa maldad con la cual nosotros nacemos, esa maldad de mi pecado, vamos de nuevo a repasar qué es lo que es. Esa violación, la transgresión, es confesada. Confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿verdad? Entonces, la violación la voy a confesar, se la confieso a Él. Le declaro mi delito, le digo de mi desobediencia, que sé que he desobedecido, ¿verdad? Entonces, ese pecado es transgresión consciente de un precepto religioso como un precepto de Dios, que sabemos que eso no le agrada, que eso no le gusta. Y nosotros hemos pecado contra Él. Entonces, esa iniquidad, esa maldad de mi transgresión, lo perdona Dios. ¿Por qué? Porque es un hecho de adoración el venir delante de Él y confesar nuestro pecado o nuestros pecados en plural. Es un acto de adoración, de darle el lugar a Dios que se merece. Él nos llama bienaventurados.
cuando venimos a Él y somos perdonados por Él, somos bienaventurados. Y ya no nos culpa de iniquidad. Y aquí hay algo curioso que dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? Es bienaventurado el hombre. O sea, ya no podemos ser engañados por el enemigo diciendo, abriendo esa puerta, ¿no? De culpabilidad. El Señor nos mostró nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado, que es infracción de su ley. Venimos a Él, lo declaramos, no encubrimos la iniquidad, confesamos las transgresiones a Dios y Él nos perdona. Dice el 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Por esto orará a ti todo santo. Noten que es la palabra orar. Orar es conversar con Él. Tenemos esa libertad de aún pecando y teniendo conciencia de que hemos pecado, podemos venir delante de Él, orar, o como dice aquí, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Puede estar en el medio de las consecuencias del pecado, que pueden ser muchas las consecuencias de haber fallado así en pecado, en iniquidad. Pero esas consecuencias, por muchas que sean, la inundación de ellas, por el hecho de haber ido y confesar y de haber sido perdonado, esas aguas no llegan. Tú eres mi refugio, ¿eh? Nos refugiamos en Él. Dice que nos guarda de la angustia y nos rodeas con cánticos de liberación. Imagínense Dios cantando de alegría porque nos hemos arrepentido, que estamos eh, en paz con Él, con nosotros mismos. Le hemos confesado y Él con cántico nos rodea. Es un canto de liberación. Hemos sido liberados. Dios nos habla a través del Salmo. ¿En qué forma? En estos próximos 2 versículos. Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Señor quiere que nosotros entendamos. Y como quiere que nosotros entendamos, dice que Él nos hace entender. No es que tú no quieras entender, no le prestes atención, no, Él te va a hacer entender. Y Él nos enseña el camino. Nosotros sabemos perfectamente a dónde ir, cómo caminar. Nosotros sabemos cuando estamos pecando. ¿Por qué? Porque Él nos ha enseñado y Él nos enseña el camino correcto en que debemos de andar. Él tiene los ojos fijos sobre ti y sobre mí. Dice que no seamos como el caballo, que es lo que hacen, o con el mulo, que no tiene entendimiento. Lo frenamos, no, con cabestro, dice, sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Le está haciendo así, lo estás jalando para que venga a ti. O lo estás llamando
Y si no tienes el freno y no tienes el cabestro, no, tienes que estarlo jalando, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Ves? El que es impío va a sufrir dolores, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquello de esperar en Él, ¿verdad? Dice que somos rodeados por misericordia. ¿Qué misericordia? La misericordia de Dios. Y luego se nos alienta a alegraos en Jehová, o sea, este estado de perdón, de haber sido perdonado, nos da alegría en Jehová. Y podemos gozarnos, es el gozo del Señor, el gozo del Señor, que es, y somos justos en el justo. Cantemos con júbilo todos, vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué rectos de corazón? Porque sabemos a dónde ir, sabemos dónde está el Señor para confesión, para dar perdón, para seguir en Él, para caminar, para ver el camino por donde cual Él quiere que nosotros pasemos y andemos con Él. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por este salmo, la composición de alabanza e invocación a ti, Señor. El hecho que el Señor haya tomado nuestro lugar en la cruz y pagado el precio de nuestra redención nos hace bienaventurados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Él fue a la cruz. Nuestras transgresiones han sido perdonadas. Para obtener esta salvación, nosotros no tuvimos o no tenemos que hacer nada. Solo creer en Él. No se nos pide arrepentimiento de entrada, así de, que arrepiéntete, arrepiéntete. Eso no es. El requisito que yo veo es el creer. ¿Tú crees? Tú eres salvo. El libro de Levíticos podemos leer acerca de las ofrendas, sacrificios y holocaustos que se hacían para cubrir y purificar al pueblo judío, ¿no? de los pecados. Y podemos ver que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como dice Hebreos 9:22. No puede haber remisión. Nosotros hemos nacido bajo el pecado, por eso Dios se hizo hombre para hacer el sacrificio vivo y aceptable una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento había que hacerlo siempre. Siempre el pueblo tenía que estar haciendo sacrificios, matando animales, la sangre, llevarla al sacerdote, al templo, para poder haber expiación, haber perdón. Tenían que seguir ciertos preceptos y reglas, ordenanzas para eso. Y una vez al año, no para todo el pueblo había que hacer ese sacrificio, ¿no? Para la Pascua. El Cordero de la Pascua de nosotros, para nosotros, es Cristo. Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Antes cubría el pecado. Ahora quita el pecado del mundo. Nos dio la salvación y la vida eterna. Para ser salvo hay que creer en Él, que Él es el Hijo de Dios y que Él tomó toda la iniquidad humana en sí mismo y la clavó en la cruz, hecho único en la historia de la humanidad. Es una vez.
nos dio esa salvación y dice la palabra, la vida eterna. Creemos en Él para vida eterna. Creemos en Juan 11, 24 al 26. Hace poco leímos esa escritura, vamos a volver a leerla, ¿no? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, ¿no? En ese día, hablando de su hermano que había muerto, de Lázaro, ¿verdad? Y ella le está diciendo al Señor, ¿no? Que ella sabe de esa resurrección, ¿no? Y él le dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El pecado era común en el pueblo de Dios y también es común en estos días. No se ofrecen sacrificios por el pecado, pero el que ha creído para vida eterna y el Espíritu Santo que vive en cada uno de los redimidos por su sangre es corregido, redarguido para arrepentimiento de pecado cometido según somos confrontados por Él, estamos siendo purificados, cosa que no sucedía bajo el viejo pacto. Esto es progresivo, esto es constante. Somos siendo corregidos por su espíritu, redarguidos. Podemos ver y podemos arrepentirnos de aquellos que todavía no conocemos y aún no hemos cometido. Hay provisión. La sangre del Cordero de Dios es eterna y es efectiva. El hombre que no tiene a Cristo como su Salvador no está a salvo. Y su vida va a ser de entrar y salir de pecados que se cometen diariamente. Entra, sale, entra, sale. Este hombre tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Y lo más grave es que no puede salir de esta situación aunque se dedique a tratar de ser bueno. Es un círculo vicioso. Ahora, al estar en Cristo, esto es roto. Estamos en nueva vida. Hay pecado en nosotros todavía, pero por causa de Él tenemos la salida en Él. Estamos en esperanza viva. Vamos yendo en pos de lo supremo y con la mira en Él. Vamos corriendo la carrera y Él nos ayuda, nos da fuerzas, nos ampara bajo sus alas. Confiamos en Él. Precioso este salmo que nos da aliento, nos da firmeza, nos da seguridad. Confesaré. Confesar es yadá. Yadá es una forma de alabanza. Es una de las alabanzas. Yadá. Confesaré quiere decir confesar literalmente. Dice usar la mano. Físicamente lanzar una piedra, una flecha a algo o hacia afuera, especialmente reverenciar o adorar con manos extendidas, intensamente expresar descontento o tristeza, escurriendo, apretando, retorcer las manos, expulsar, confesar.
confesión, alabanza, disparar, gracias, dar gracias. Al nosotros confesar, lanzarlo fuera de nosotros, ese pecado que nos ha estado azotando por tantos años, a lo mejor, ¿verdad? Somos liberados, somos perdonados. El Señor se goza, baila, nos rodea con cánticos de liberación. Bendito su santo nombre. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén. Podemos ver que hay varios salmos. Está que dice que es masquil, así que vamos a estar viendo estos salmos, a ver qué nos enseña la palabra aquí, ¿verdad? Sí, ya que son instrucciones. Está el Salmo 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89 y 142. Así que aquí hemos aprendido acerca de la dicha que tenemos de ser perdonados. Y gracias a Dios que en el viejo pacto había esta provisión de que Dios quiso enseñarnos que había provisión para aquellos que transgresaban su ley. Había esa provisión, había holocaustos, habían ofrendas, ¿no? Dándole el chance al pueblo para que sus pecados fueran cubiertos y fueran purificados por sus acciones requeridas por el mismo Dios. Ahí no hay enseñanza, porque ahora en este tiempo, después, ya cuando vino el Cordero, vino el nuevo pacto que es más excelente, pues en Él tenemos perdón. Él quitó el pecado del mundo. Nuestro sacrificio fue Dios mismo, que se hizo hombre para cumplir el Mesías, Dios con nosotros. Y queremos estar a sus pies, ¿no? Amén. Hasta este momento llegamos al final del programa, así que la próxima vez seguiremos alabando y bendiciendo al Señor, y a lo mejor tomamos otro de estos salmos, ¿no? Que son masquil, y para ver que el Señor nos habla. Gloria sea su nombre. Les doy gracias por su sintonización. Y hasta el próximo día. Sigan alabando y bendiciendo a Dios, porque Él es grande, Él es justo y grande su misericordia. Amén.